Bien, hermanos, buenas noches. Gusto de saludarles. Damos gracias a Dios por este tiempo, retomar nuestros estudios y de manera especial poder desarrollar esta miniserie de estudio de la carta de Judas y que vamos a desarrollar en tres enseñanzas. Y hoy es la primera de ellas, así que les voy a invitar que ahí en el lugar donde esté incline su rostro y vamos a orar dando gracias a Dios por esta oportunidad. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por este día que tú nos has dado. Gracias por el tiempo también de poder llegar ante tu presencia, poder conectarnos nosotros a través de estos medios digitales para poder estudiar de tu palabra, estudiar de esta carta breve, pero que nos trae un llamado muy importante y que no ha perdido en absoluto vigencia desde que tú lo dejaste escrito a través de nuestro hermano Judas. Te damos gracias en esta hora. Te rogamos tu dirección, que podamos comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy y vayamos siempre a la luz de tu palabra, transformando nuestra vida para crecer, madurar espiritualmente y vivir la vida que tú demandas de nosotros a través de tu palabra. Te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Padre Santo, y lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy día entonces vamos a partir con nuestra serie Luchando por la Fe, que es una serie expositiva consecutiva de la carta de Judas. Como se los comentaba, vamos a estar desarrollando tres enseñanzas. Hoy día vamos a tomar los primeros 4 versículos de, de esta carta. La parte 2 o la sección 2 de este estudio va a ser un poco más extensa, pero no por eso menos importante, no por eso no todo ello va a aportar para nuestra vida espiritual. La enseñanza de hoy se titula Contendiendo por la Fe. Contendiendo por la Fe, y vamos a estar estudiando Judas del versículo 1 al versículo 4. Yo le voy a invitar que, si usted tiene su Biblia, vaya a la carta de Judas para que leamos estos primeros 4 versículos de esta carta. Judas está justo antes de Apocalipsis, así es que usted lo puede buscar para que le podamos dar lectura en esta hora. Mientras usted lo busca, yo le cuento que vamos a estar viendo en esta primera lección, en esta primera parte de estudio de esta carta, el saludo, los primeros versículos donde encontramos el propósito, la razón de escritura de esta carta. Vamos a conocer un poquitito más de quién es Judas, vamos a ver qué es lo que, cómo es que él se presenta, y vamos a introducir, por supuesto, después la introducción a esta carta con los primeros versículos. ¿Ya? Así que damos lectura entonces, Judas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta carta, hermanos, si bien es una carta breve, es una carta que tiene un llamado muy profundo y no ha perdido en absoluto vigencia desde que fue escrita. Y para iniciar, quiero que nos situemos, nos imaginemos estando en una ciudad amurallada, de estas ciudades antiguas, como algo similar a lo que ustedes están viendo ahí en la imagen. En estas ciudades, habitualmente se asignaba para cada noche un vigilante para que custodiara las puertas y las murallas. No eran uno, eran un par o varios, por lo menos. Su trabajo era muy sencillo, pero no por eso menos importante o menos vital para la seguridad de todos los que vivían dentro de las murallas de la ciudad. Él debía mantenerse despierto, debía observar y además debía alertar si es que se acercaba algún enemigo. Esas eran, digamos, las tres acciones que él debía hacer durante su turno, por decirlo de alguna manera.
Una noche que uno de estas personas que estaba cumpliendo con su turno de vigilante se sintió muy confiado. Dice, y él pensaba y decía, hace semanas que nadie ataca, que nadie viene, que nadie se asoma. Y él lo pensaba en su corazón. Entonces, poco a poco, en esta tranquilidad que él mismo imponía en su corazón, empezó a ganarle el cansancio y se quedó dormido. Al quedarse dormido, por supuesto, no podía mantener las acciones que él tenía que llevar a cabo, que era mantenerse despierto, observar y alertar si había algún enemigo. Cuando él despertó al amanecer, la ciudad había sido invadida y nadie entendía cómo es que había ocurrido. Las puertas estaban cerradas, las torres estaban intactas, pero el enemigo ya estaba dentro de la ciudad. Solo más tarde, haciendo las averiguaciones, viendo qué es lo que había sucedido, se dieron cuenta que el enemigo no había derribado las murallas, sino que habían entrado con sutileza cuando este vigilante no estaba atento, no estaba despierto, no estaba observando, no estaba alerta de quién se acercaba a la ciudad. Y eso, hermanos, es lo que de cierta manera había sucedido en el contexto en el cual Judas había escrito. Y hay una verdad, hermanos, que nosotros no podemos olvidar ni dejar de estar atentos a través de esta ilustración que les acabo de mencionar. Y es como dice nuestro hermano John MacArthur. Dice, Satanás no necesita destruir las murallas si puede dormir a los centinelas. Entonces, lo que nosotros debemos ir entendiendo, hermanos, es que Judas está escribiendo con una urgencia, con una necesidad muy importante, porque los enemigos de la verdad ya están adentro. No es que se avecinen, no es que vengan cerca, no es que estén aquí a la vuelta de la esquina. El enemigo ya está adentro. Hombres han torcido la gracia de Dios. Niegan al Señor Jesús. Y Judas nos llama, nos hace un llamado, porque el descuido permitió en ese momento que el enemigo entrara. Y la iglesia, al día de hoy, si no está despierta, no observa, no está alerta, se encuentra completamente vulnerable para defender la fe, para no caer de la fe. Por lo tanto, la carta de Judas a nosotros nos llama a despertar o a mantenernos despiertos, a mantenernos alerta y a contender ardientemente por la fe. Eso es lo que Judas hace en toda esta carta y por eso es que para nosotros al día de hoy esto es muy importante. Hoy día, quizás en otra etapa de la historia, muchas filosofías, pensamientos humanos se han levantado y han atacado la verdad del Evangelio que la iglesia debe procurar defender. Hoy día no es la excepción. Quizás desde otros puntos de vista, desde otras áreas, pero la verdad del Evangelio sigue siendo atacada. Por lo tanto, el llamado de Judas de estar despierto, de mantenernos alerta, de contender ardientemente por la fe, sigue teniendo una vigencia absoluta y completa para nosotros. Por lo tanto, es muy valioso lo que vamos a aprender en esta pequeña serie de la carta de Judas. ¿Qué es lo que nos enseña esta carta? Vamos a tratar de conocer un poquitito más de lo que es esta carta. Y sin lugar a duda, esta carta es una carta breve. Tiene 25 versículos, no es la más corta de todas las cartas. De hecho, la tercera carta de Juan tiene 15 versículos y la segunda carta de Juan tiene 13. De cierta manera podríamos decir que la carta de Judas es la tercera más corta de todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento. Pero no por eso es menos importante.
Miren lo que decía R.C. Sproul respecto de la carta de Judas. Y él decía, Dios ha comprimido una verdad poderosa en este breve escrito. Como un rayo, Judas ilumina la oscuridad del error con una intensidad que no puede ignorarse. Entonces, como les decía, nosotros no podemos ignorar lo que Dios nos dice a través del escrito de Judas, porque a pesar de que es breve, sigue teniendo una intensidad importantísima para nosotros y que vamos a ir comprendiendo mucho más en la medida que avancemos. Entonces, no por ser una carta breve, la debemos considerar como menor o como menos importante. Tiene un mensaje muy, muy válido para nosotros al día de hoy. Esta carta, por lo demás, hace mención de muchas doctrinas fundamentales. Habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, habla de la Trinidad, entre otras tantas doctrinas fundamentales que encontramos a lo largo de todas las Escrituras. En ese sentido, es una carta que no tiene menos información o contenido importante como las otras. ¿Ya? Entonces, tiene mención a estas doctrinas. Ahora, además de esto, contiene alusiones a mucha información de carácter hebreo. Cuando vayamos a la segunda carta, a la segunda enseñanza de esta serie, nos vamos a dar cuenta de esto. Pero les adelanto que, por ejemplo, Judas, a quienes les escribe, son judíos y hace mención de muchas, no solamente historias bíblicas del Antiguo Testamento, sino que hace mención de muchos libros no doctrinales como las cartas o los libros del Antiguo Testamento, pero que estaban dentro de la sociedad judía. Hace mención, por ejemplo, del libro de Enoch. Ya hay ahí un cierto debate respecto de cómo es que se debe considerar. Pero más allá de ese debate, lo importante es que nosotros debemos entender que Judas hace mucha alusión a información judía, a información hebrea. Y eso obviamente nos hace entender que está escrito para a unos receptores que son de esa nacionalidad o de ese tipo de conocimiento. La carta también ocupa muchas imágenes vivas y muchas palabras de uso poco común. Ya a medida que avancemos, vamos a ir viendo cómo que Judas cuando escribe ilustra mucho con situaciones, con imágenes bíblicas y que dan así como el broche de oro a las razones que él está dando. Y además de eso, ocupa palabras muy poco comunes. Hay palabras, al menos 12, que solamente se ocupan en esta carta y no en otras. Por ponerle un ejemplo, para tratar de explicarme mejor. Por ejemplo, dice al inicio, dice Judas, siervo de Jesucristo. Solo a modo de ejemplo. Siervo es una palabra que escribe aquí y es como que Judas la escribe aquí y no aparece en ninguna otra parte de la escritura. Solo la ocupa Judas. Eso pasa con 12 palabras de las breves palabras que él escribe. Obviamente siervo no es una de ellas, solo estaba haciendo un ejemplo. Entonces, eso hace un poco más difícil el tema de la interpretación, pero no por eso no es una carta que no debamos de estudiar o una carta a la que le debamos de poner toda nuestra atención. Y como les decía, esto plantea un desafío por el tipo de palabra que ocupa y porque ocupa mucha literatura que es distinta a la literatura hebrea. Entonces, tenemos este desafío que no complica en absoluto el poder entender lo que la carta nos dice, pero que obviamente plantea un desafío. Ahora, dicho esto respecto a las características de la carta, quiero que vayamos ya al texto propiamente tal y veamos quién es Judas. Cuando hablamos de Judas, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente
es Judas Iscariote, aquel que entregó al Señor Jesús. Pero vamos a ver, porque Judas, a pesar de ser muy breve en su presentación, nos da mucha información o información suficiente para saber quién es el que está escribiendo. Entonces, Judas lo primero que hace es presentarse. Dice su nombre, Judas, y Judas era un nombre muy común en los tiempos bíblicos. ¿Ya? Es como en nuestra época. Decir Luis, por ejemplo. Es un nombre muy común. Judas en ese momento era también un nombre muy común, muy utilizado por muchas personas dentro de lo que era la cultura judía o la cultura hebrea. Y lo primero que él hace, él se presenta como siervo de Jesucristo. Esas son las primeras palabras que él ocupa. Judas, siervo de Jesucristo. Y esto es lo primero que nos hace entender, hermanos, que Judas antepone la humildad. Dice, yo no soy nadie importante, yo soy un siervo del Señor Jesús. Y eso es importante. El día de hoy, hermanos, ¿cuántos vemos que ponen por sobre su nombre? Más allá de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo del Señor Jesús. De cierta manera también hay un reconocimiento al señorío de Cristo. Yo soy un siervo de aquel que dio su vida por mí, con humildad, con sencillez. No diciendo, no, yo soy Judas. El gran Judas. Tenía Judas de qué creerse el cuento, como se dice en buen chileno. Tenía por qué dárselas de más grande. Pero aún así, él deja eso de lado y se presenta como un siervo, un esclavo, manifestando humildad y reconociendo el señorío del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué digo que tenía razones para presentarse con mayor opulencia, con mayor grandeza? Y era porque él, de hecho, pasa de decir que es siervo del Señor Jesús a decir que es hermano de Jacobo o de Santiago. Lo que quiere decir que es hermano del Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a Mateo 13:55, Mateo capítulo 13, 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este Judas, que se menciona en Mateo 13:55, es el Judas que escribe, porque se presenta como el hermano de Jacobo. Y Jacobo, Santiago, como lo conocemos nosotros, era uno de los principales en la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿en qué momento llegó a pasar esto? No fue hasta que el Señor Jesús murió. Y nosotros vamos a Juan, capítulo 7, leemos lo siguiente. Juan 7:5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí sus hermanos obviamente está haciendo alusión a sus hermanos carnales, ¿ya? Y ellos no creían en él, no le seguían. Pero no fue hasta que él dio su vida y resucitó cuando ellos se convirtieron. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No sabemos exactamente en el momento en que ellos se convirtieron, pero podemos comprender que fue posterior a la muerte de Cristo.
Y los hermanos de Jesús, luego de convertirse, comenzaron a servir profundamente a la iglesia. De hecho, Judas fue un misionero y era reconocido como tal. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5 dice, hablando Pablo aquí, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, Pablo está diciendo aquí en razón de que si pudiese andar acompañado o no, menciona a los hermanos de Jesús que andaban junto con ellos con sus esposas. Entonces vamos conociendo un poquitito más a Judas. Era hermano del Señor, se convirtió después de la muerte de él. Lo más probable es que haya estado casado, no se menciona directamente los nombres, pero se hace alusión a que ellos andaban en estos viajes misioneros. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que debe haber sido conocido por los destinatarios a los cuales Judas le está escribiendo, porque había estado presente en estos viajes misioneros. Y aquí hay algo muy interesante. Quiero citar a Carson, que dice, la verdadera autoridad en la iglesia no viene del parentesco con Cristo según la carne, sino del sometimiento a Él como Señor. Judas podría haber dicho, a ver, yo les voy a escribir porque yo soy el hermano del Señor Jesús. Y es como quizás habitualmente alguien se podría presentar. Pero eso no es lo importante. Lo más importante, como la carta nos ilustra, es que lo más importante es que nosotros primero somos siervos del Señor. Y eso nos da autoridad. Porque nos sometemos a Él. Reconocemos su señorío. No porque yo tenga parentesco o no con Él. A ver, yo voy a escribirle una carta porque soy hijo de Dios. No, porque soy siervo de Él. Judas apela en humildad a ser siervo del Señor Jesús y después dice, ni siquiera dice soy hermano del Señor Jesús, sino que dice soy hermano de Jacobo, que era alguien que era principal en la iglesia de Jerusalén. Ni siquiera hace mención a que es hermano del Señor Jesús. Quizás justamente tratando de sobreponerse a esta situación de que dijera, oye, el hermano del Señor Jesús. No, él trata como de dar luces de quién es, pero se dirige hacia su hermano Jacob, no hacia el Señor Jesús. Y eso es muy interesante que también nos habla de cómo nosotros nos identificamos. No es por nuestro nombre, no es por nuestro apellido, no es por nuestro cargo, es porque somos siervos del Señor Jesús. Y este es Judas, siervo del Señor Jesús, hermano de Jacob. Él es el que escribe. Por lo tanto, Judas no es un discípulo del Señor Jesús desde el inicio de su ministerio, pero sí fue alguien alguien convertido que sirvió a la iglesia en su inicio, misionero, quizás junto con Pablo, junto con Pedro, y que era conocido, por eso llega a escribir esta carta. Ahora, ¿a quién le escribe? ¿Y por qué es importante saber y conocer a quién le escribe? Lo primero que tenemos que mencionar, hermanos, es que no poseemos ninguna referencia clara a quién estaba dirigida la carta. Como Pedro o Pablo lo hacen en sus escritos a los hermanos en la ciudad de Galacia o en Corinto o Pedro a los expatriados de la provincia, etc. Judas al escribir no hace mención clara de quién está dirigiendo, ni a qué lugar estaba dirigida la carta tampoco. Solo hace distinciones de otro tipo, pero no sabemos a quién, no sabemos a qué lugar, pero tampoco tenemos claridad, hermanos, de la fecha en que fue escrita la carta, ni el lugar desde donde se escribió la carta. Pablo, cuando él escribe
habitualmente no dice desde dónde lo hace, pero por la forma en que escribe sus mensajes uno puede sacar información, deducir lo más probable o el más probable lugar y fecha de donde lo haya hecho. En el caso de la carta de Judas no tenemos de esa información. Ahora, no por eso no podemos sacar algunas conclusiones basadas en el texto para saber a quién le está escribiendo. Lo que sí sabemos es que está dirigida a creyentes. Si usted mira ahí en su escritura, en su Biblia, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Por cómo le escribe de manera posterior, por ahora le queda creerme, o al menos que usted haya escrito la carta, haya leído la carta, se va a dar cuenta que la carta está dirigida no solamente a creyentes, sino que creyentes que eran judíos. Y esta conclusión, como lo mencioné anteriormente, se da por el contenido de la carta, que tiene mucha alusión, mucha mención de escritura judía, ejemplos del Antiguo Testamento, entre otras cosas. Creyentes, judíos, pero además, por el contenido de la carta, sabemos que estos hermanos judíos estaban bajo el ataque de los falsos maestros. Y por eso, como hemos leído en estos primeros 4 versículos, el llamado es a que luchen por la fe, contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Entonces sabemos que hay falsos maestros que lo están atacando, que ya estaban dentro de las iglesias, dentro de las comunidades a las que quizá ellos mismos pertenecían. A estos creyentes, Judas los identifica. Y primero dice que son llamados. Y este título es un título genérico para cuando se habla de los creyentes. Lo encontramos ahí en Romanos 5, en Juan 3, a los llamados. Entonces Judas está ilustrando a quien le está escribiendo. A los que son llamados. ¿Llamados por quién? Por el Señor Jesús. Por Dios Padre. Porque después dice, además de ser llamados, a los santificados en Dios Padre. Es interesante que aquí en el griego literalmente dice amados. Como que decía, es como que estuviera escribiendo a los llamados, a los amados por Dios Padre. Y aquí nosotros sabemos que esto es un distintivo. Todos los creyentes somos amados por Dios. Pero también nosotros somos santificados, somos apartados para Él. Y eso es un distintivo. Recuerden, cuando estudiamos la serie anterior, que veíamos que la lucha contra el pecado era uno de los mayores distintivos, el ser santificados, el ser apartados para Dios. Pero también los identifica como los guardados en Jesucristo. Y recordamos las palabras de Pablo ahí en Romanos 8. Nada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos guardados en Él. Estamos atesorados, puestos en seguro en Cristo Jesús. Como dice Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Estamos seguros en Él. Entonces, claramente, Judas está escribiendo a creyentes, porque son llamados, porque son santificados, porque son guardados. A ellos son los que Judas le está escribiendo. Timothy Keller dice al respecto, la identidad del cristiano no se basa en lo que hace por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por él. Llamado, amado y guardado. Entonces no se trata, hermanos, de que nuestra identidad
como cristiano es que yo creí, sino que Dios me salvó, Dios me llamó, Dios me guarda, Dios dio su vida, la vida de su Hijo por mí. Ahí está mi identidad. Entonces, haciendo un pequeño resumen, Judas, siervo del Señor Jesús, parte de los llamados santificados y guardados, les escribe a estos hermanos judíos que están siendo atacados por falsos maestros, creyentes judíos atacados por falsos maestros. Y a ellos los saluda. Y tenemos un saludo que es muy característico, a pesar de no ser Pablo o Pedro el que escribe esta carta, sino que Judas. Es un saludo muy similar, muy característico y que se manifiesta como un deseo de bendición. Lo primero que dice, misericordia, ya estamos en el versículo 2, y cuando habla de misericordia aquí está hablando de ese amor en extensión, de un amor que otorga favores, de un amor incondicional, de un amor dirigido hacia aquellos que no tienen ninguna posibilidad de ser amados, porque están en una condición miserable. Así estábamos antes de llegar al Señor Jesús. Misericordia, amor o paz y amor. Cuando hablamos de amor, hablamos de ese impulso divino para salvarnos. Hablamos de que Dios nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Y también menciona la paz. Y la paz es el resultado de la expresión de la gracia de Dios. Estamos en paz con Dios, en nuestra relación con Él, pero también en paz con cualquier circunstancia que nos rodee. Porque todo está basado en una correcta relación con Dios. Y esto lo hemos hablado en algunos momentos. ¿Cómo puedo yo tener paz? Porque sé que Dios utiliza todas las cosas para mi bien. Porque yo soy su hijo, porque he depositado mi fe en Él, porque Él me llamó, porque Él me guarda, porque Él me santifica. Y utiliza todo eso, las circunstancias que me rodean, buenas, malas, más o menos, para hacer en mí o provocar en mí el carácter de Cristo. Pero eso viene, ese entendimiento viene o está basado en una correcta relación que ahora tengo yo con Él después de haber sido salvado, después de que se haya manifestado la gracia de Dios en mí, de haber sido trasladado de la oscuridad a su luz incomparable. Y Él pide que este saludo, que esta triada maravillosa de misericordia, amor y paz sean multiplicados, que abunden. No sean bendiciones limitadas, sino que abundantes. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Lo que Judas quiere es que este amor, esta misericordia, esta paz, esta hermosa triada, como decía, esté presente en todos los ámbitos de la vida de los creyentes. No solo algunas, sino que en todas. Sinclair Ferguson dice, la misericordia es el amor que responde al pecado. La paz es el fruto de esa misericordia y el amor es la fuente de ambos. Entonces tenemos este saludo, hermanos, tan profundo que hace Judas aquí, que nos hace muy bien tener en consideración cómo es que el Padre nos bendice a través del Señor Jesús y por supuesto que también con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí ya tenemos visto estos dos primeros versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean
multiplicados. Y aquí Judas pasa, luego de esta presentación y este saludo, a hacer un llamado urgente, un llamado que no puede esperar y que finalmente nos manifiesta, nos entrega el propósito de la carta. Les dice, amados. Ellos se identifican, hay una relación entre ellos. Y dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces Judas les escribe con esta gran solicitud, con diligencia, manifestando un mensaje urgente, un mensaje apremiante respecto de este tema. No lo puede dejar pasar. Es necesario que estén atentos, que lo escuchen ya. ¿Por qué era tan importante? Porque la fe de los destinatarios, de estos hermanos judíos que estaban siendo atacados por falsos maestros, hacía que su fe estuviese en peligro, porque estaban siendo atacados. Y había algo en común entre ellos, no solamente que se conocían, sino que había algo en común que era la salvación, eran hermanos. Y eso hace que Judas manifieste la preocupación genuina que tiene que haber entre nosotros, como hijos de Dios, de estar preocupados por la fe del otro. La doctrina, hermanos, de la salvación es el común motor para este escrito, para esta carta. O sea, tenemos la misma fe. Ambos somos salvados, como que así estuviera hablando Judas. Y como tenemos en común nuestra salvación en Cristo Jesús, me es imperativo escribirles, me es imperativo exhortarlos. Ese es el motivo, ese es el motor, lo que mueve a Judas a escribirle a sus destinatarios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos entender, hermanos, que de cierta manera nosotros tenemos un llamado a estar atentos a la fe del otro? Porque nos une la común salvación en Cristo Jesús. Por eso tenemos que unirnos. La salvación nos une, no nos separa, no nos hace agentes individuales. Tenemos pasajes como Efesios 4:16 y uno que estudiamos hace poco, que en este momento se me olvidó, que nos hablan de lo importante que es la vida en comunión. Entonces, ¿y por qué es esta vida en comunión? Porque todos somos salvados, somos hijos de un mismo Padre eterno, espiritual, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en base a eso, Judas les escribe. ¿Y para qué les escribe? Para exhortarlos, para animarlos, para que en función de lo que él escribe, él quiere que se genere una respuesta en ellos. A través de lo que Judas les está escribiendo en esta carta, quiere que sus destinatarios actúen de cierta manera. Dios quiere, hermanos, que a la vez del estudio de esta carta, tu vida actúe de cierta manera. No es para crecer en el intelecto, decir, oh, y gracias a Dios terminamos otra carta, aunque breve, pero terminamos otra carta. Qué bueno. Sí, pero esto nos tiene que llevar a la acción, hermanos. Si la palabra de Dios no nos lleva a la acción, la verdad que esto está haciéndose en vano. Tenemos que animarnos. La palabra de Dios nos tiene que llevar a la acción. Y Judas aquí les está escribiendo por la gran solicitud, el gran apremio, la gran importancia que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortarlos, para animarlos,
para generar en ustedes, ¿qué cosa? Un llamado, una acción. ¿Qué acción? Contender ardientemente por la fe. Contender quiere decir combatir cuerpo a cuerpo, directamente, luchar con un propósito. No andar luchando por luchar, sino que con una dirección clara. Pero esta palabra contender además va acompañada de ardientemente, o sea, con firmeza, de una manera continuada, persistente, constante. En conjunto, estas dos palabras, contender ardientemente, expresa la idea de luchar extenuantemente en beneficio de algo. Entonces, dando dos pasos atrás, Judas le está escribiendo a estos hermanos que están siendo atacados, como lo dice en el versículo 4, que ya vamos a ver, para que ellos luchen hasta el cansancio en beneficio de la fe de todos los hermanos. Contiendan ardientemente por la fe, en bien de la fe, en beneficio de la fe. Esa fe común que los junta, que los hace comunidad, que los hace uno solo. Y ese es el llamado, esa es la razón. Este es el llamado urgente. Hermanos, hoy nosotros, si bien no vivimos en una ciudad amurallada, estamos siendo objetos, estamos siendo el blanco de ataques de nuestra fe por distintos lados, de la parte científica, de la parte moral, de la parte espiritual, etcétera, etcétera. Tenemos hoy día nosotros un llamado urgente de contender ardientemente por la fe, de dar razones de nuestra fe para todo aquel que la pida. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que hacerlo de manera activa. No sentarnos en el sillón con los brazos cruzados. Gresham Machen dice, la fe cristiana no es algo que heredamos pasivamente, es una verdad por la que debemos luchar activamente. Y debemos luchar, hermano. No es algo que recibimos y que bueno, si lo podemos defender, qué bueno, y si no, no. No, tenemos que defenderlo ardientemente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Primero, con un estudio riguroso de las Escrituras. Así es como tenemos que hacerlo. O sea, ¿cómo nos vamos a preparar para defender nuestra fe? Estudiando la fe que deseamos tener. Segundo, con una fe firme, corrigiendo con gracia. No que frente a un ataque tratemos de asesinar a la otra persona, sino que corregir con gracia, con amor. Pero también, hermano, vigilando de manera comunitaria. Cuando mencionaba la ilustración al inicio y mencionaba este vigilante que rondaba por sobre las murallas o las puertas de la ciudad, lo hacía para proteger a todos los que estaban adentro. Él se quedó dormido y no solo él sufrió las consecuencias, las sufrió todos los demás. Todos nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Veía un video ayer y un personaje le decía a otro, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que quieres escuchar o lo que necesitas escuchar? Nosotros, hermanos, más allá de todo lo que escuchamos, tenemos que estar atentos y entre todos saber qué es lo que tenemos que escuchar. Y entre todos animarnos a escuchar lo que debemos escuchar y no lo que queramos escuchar.
Esto no es un buffet como a los niños. Si un niño te lo lleva a un lugar donde hay la comida para elegir, ¿qué va a elegir el niño? ¿Qué siempre va a escoger los niños? Papas fritas o fideos con salsa. Porque es lo que más les gusta. Y si comen siempre eso, ¿les va a hacer bien? Por supuesto que no, porque necesitan otros alimentos, verdura, eh, carne, proteína, legumbres. Tienen que comer de todo. Si eso lo llevamos al terreno espiritual, esto es exactamente lo mismo. Por mí yo estaría comiendo todos los días exactamente lo mismo porque me gusta, pero no es lo que yo necesito. Necesito de todo lo que la Escritura dice. Y eso además, agregándole que no todo lo que nosotros encontramos al día de hoy en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en todas estas cosas, no todo es sano. Y menos cuando son videos cortos que muchas veces son sacados de contexto. Entonces hay que poner mucho ojo. Y por eso es importante la vigilancia comunitaria, el corregir con gracia y el estudio riguroso de las Escrituras, como lo práctico para defender la fe. Y como les decía, hermano, este llamado no ha perdido su vigencia. A pesar de haber pasado casi 2000 años, debemos defender la fe. Esta fe que fue entregada uno a uno, como una tradición. Dice la segunda parte del versículo 3, me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No quiere decir que fue una vez dada y después no se repitió más, sino que fue dada una vez, siempre la misma, de una manera inmutable. Fue entregada a los santos. Nuestra fe, hermanos, fue entregada una vez, la tenemos en las Escrituras. Y es esa la que debemos defender, ser fieles a la palabra de Dios, no a otra cosa, no a la tradición, no a lo que dijo tal persona, no a lo que dirá tal persona, no, a la verdad de la palabra de Dios. Y debemos defenderla con gracia, con amor, con humildad, pero también con fuerza y con convicciones firmes. ¿Y cuál es el mayor peligro? Como decía al inicio, es que el peligro ya está dentro. No es que vengan a la vuelta de la esquina, como decía, no es que vengan 3 cuadras más allá, no es que vengan entrando al país, no, el peligro ya está dentro, hermano. Judas decía, existe un peligro grave y eso le da un sentido de urgencia. Los falsos maestros no vienen aquí a la vuelta de la esquina, están introducidos en medio de los creyentes. Hoy día, hermanos, quizás en medio nuestro podemos decir, gracias a Dios no hay ningún falso. Pero si miramos qué es lo que estamos viendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de las distintas redes sociales, podemos decir que el peligro ya está dentro. Estos falsos maestros en la época de Judas se habían introducido encubiertamente o de manera furtiva, como dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, a escondidas, tal cual como cuando el vigía de la ciudad al inicio de la ilustración se quedó dormido y entraron sin que se diera cuenta. No rompieron puertas, no echaron abajo las murallas, sino que entraron, atracaron, dejaron la escoba, por decirlo así, dentro de la ciudad y no se dieron ni cuenta, porque entraron de manera furtiva, sigilosa. Y ese es el problema, como dice Martin Lloyd Jones. El mayor peligro para la iglesia no siempre viene de afuera, sino de los falsos hermanos que distorsionan la gracia desde adentro. Hoy, hermanos, quizás nosotros miramos a nosotros mismos y, y no hay falsos. Y podemos dar gracias a Dios por eso. Pero no es necesaria la presencia física
para introducirse en medio de los creyentes el día de hoy. Y aquí hay que estar muy alerta y muy atento, hermano. No estoy diciendo que no se haga, pero hay que poner una sensibilidad extremadamente alta con las redes sociales porque los influencers diluyen el evangelio. Estos videos cortos que a lo mejor nos hacen meditar muy bien, hay que poner mucho cuidado porque pueden estar sacados de contexto y podemos estar escuchando a personas que no corresponde que estemos escuchando. Pero que en un video corto de, no sé, 1 o 2 minutos o menos, dicen algo tan maravilloso. Pero cuidado, lamentablemente en otros lugares ha acudido el sincretismo. ¿Qué es lo que es eso? Es la mezcla de la fe con ideologías contrarias a las escrituras. Digno es una de las cosas que más se rescata del pastor MacArthur, que ya ha partido a la presencia de nuestro Señor, es que él nunca cometió sincretismo. Él mantuvo sus convicciones. Él fue fiel a las escrituras, aunque le cayeran todos los jueces, todas las acusaciones, aunque todo el mundo lo apuntara con el dedo. Él fue siempre fiel a su Señor. Y nunca permitió que ni una ideología contraria entrara a su iglesia. Lamentablemente muchas iglesias hoy han permitido esto y están con el barro hasta las rodillas, incluso algunas más arriba. Pero esto lo logramos entre todos, hermanos, de estar atentos, porque el peligro está ahí. El día de mañana, cualquiera a través de ver un video, de leer un post, de leer un artículo, podemos estar creyendo cosas que la Escritura nos dice. Entonces tenemos que estar muy atentos y con el ojo bien puesto. En el tiempo de Judas, no eran un grupo desconocido. De hecho, varios apóstoles ya lo habían denunciado. Pedro, uno de ellos, dice que estos hombres ya tenían una condenación anunciada, como dice el versículo 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que es otra de las características que tienen estos hombres, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres que ya habían sido condenados, hombres impíos, alejados de Dios, tienen dos enseñanzas heréticas o herejes que dividen y contaminan. Primero, transforman la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué quiere decir eso? Que viven en vicios, en desenfrenos, en indecencias y ocupan la verdad del Evangelio para satisfacer su carne. Siendo que el Evangelio es claro en decir, no ocupen la libertad dada por Dios para satisfacer los deseos de vuestra carne, sino que para vivir en el Espíritu, como dice Gálatas 5. Pero ellos ocupan la libertad, no, porque ya todo está santificado, la carne es buena, así que démosle. No, y ojo con eso, porque puede sonar muy espiritual, pero el fin de eso es muy terrible. Pero además de transformar la gracia en libertinaje, niegan a Dios y al Señor Jesús. Niegan que Dios y el Señor Jesús tienen el control soberano. Niegan que Jesús es el Señor de señores. Niegan que Dios pueda establecer mandamientos y las normas de vida. Por eso quieren vivir en libertinaje. No pueden vivir en libertinaje, es decir, Dios tiene el control y Dios pone las normas, porque no es incongruente. Estas dos cosas van de la mano. Entonces, ojo, hermanos, porque esto puede sonar, sí, no, pero es que si alguien me viene diciendo que Jesús no es el Señor, sí, el problema es que no vienen diciéndolo. Son con sus hechos que lo declaran. Y en esos hechos nos puede parecer muy lógico, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Y ya vamos a entrar más en detalle en la manera que vayamos avanzando. Para ir concluyendo,
esta primera parte. Quiero compartirles una frase de Francis Schaeffer, que dice: en tiempos de confusión doctrinal, la Iglesia necesita menos entretenimiento y más centinelas espirituales. No necesitamos generar entretenimiento dentro de la Iglesia, porque con entretenimiento nadie llega al cielo. Se llega al cielo conociendo la verdad de Dios. Entonces, hermanos, para concluir, quiero que volvamos a esta ilustración inicial. Así como el vigilante de nuestra historia faltó a su deber, se quedó dormido y por esa acción las consecuencias fueron devastadoras para la ciudad. Así hoy la iglesia también corre un riesgo. Si nosotros hoy nos adormecemos frente al error y la falsedad. La carta de Judas, hermanos, no es solo una advertencia del pasado, es un llamado urgente y vivo para nuestra generación, para nosotros hoy. Estamos llamados a despertar, a abrir los ojos o a mantenernos despiertos, a discernir los tiempos y a no ceder terreno. Lamentablemente ya se ha cedido mucho terreno, quizás no por nosotros, o quizás nosotros sin darnos cuenta. No podemos seguir cediendo terreno. Tenemos hoy día que despertar y defender la fe. Contender por la fe no significa pelear con arrogancia, sino que vivir con convicción. No podemos permitir que el Evangelio que ha sido confiado a nosotros, esa fe preciosa, sea distorsionada o debilitada por la indiferencia o la ignorancia. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como le escribe Pablo a Timoteo. Entonces, si nosotros no somos la columna y no somos el baluarte de la verdad, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que contender ardientemente por la fe. Dios no nos ha dejado solos para esto. Nosotros somos llamados, somos amados, somos guardados. Tenemos seguridad en Cristo y nuestra tarea es clara. Pero tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros para llevar a cabo esta acción o estas tres acciones, pero además nos tenemos los unos a los otros. Porque el llamado no es para el pastor ni para alguien en particular en la iglesia, sino que es para todos nosotros. Debemos mantenernos firmes, debemos enseñar y abrazar las escrituras con fidelidad, cuidar de que la gracia no sea transformada en libertinaje ni que nadie venga a tratar de que eso suceda. Y vivir siempre bajo el señorío de nuestro Señor Jesús. ¿Seremos centinelas o vigilantes que duermen? ¿O seremos guardianes que defiendan el Evangelio con amor y firmeza? ¿En cuál grupo te apuntas? ¿En dónde te vas a enlistar? ¿Centinelas o vigilantes que duermen o que se quedan dormidos? ¿O guardianes que defienden con ardor, con pasión, con firmeza la palabra del Evangelio? Nuestros llamados, hermanos de hoy, es que contendamos ardientemente por la fe. Debemos de luchar por la fe, porque el peligro ya está dentro. Te invito esta semana, hermano, que te evalúes. ¿Qué voces son las que están influyendo en tu fe? ¿Qué está alimentando tu fe en Cristo? ¿O cómo es que se está diluyendo la verdad del Evangelio en tu vida? Examínate, porque esta lucha parte por ti. Esta lucha parte por lo que hay en tu mente, en tu corazón. Y por supuesto que de ahí el paso siguiente es la comunidad de fe en la que tú estás participando. Contendamos ardientemente por la fe.
el llamado que hoy nos hace nuestro Dios a cada uno de nosotros. Te voy a invitar que inclines tu rostro y demos gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por este llamado profundo hacia nuestra vida. Gracias porque nos guardas, nos proteges y nos haces estos llamados alerta de repente muchas veces para dormir o para salir del letargo en que muchas veces estamos. Te rogamos que tú nos ayudes, Padre Santo, para contender ardientemente por la fe. Porque tú nos has llamado, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y debemos nosotros defender esta fe dada una vez a los santos. Y que hasta el día de hoy nosotros la hemos recibido y que sigue siendo el mayor bien que la humanidad puede tener, que es contar con la palabra del Evangelio. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a batallar con fidelidad y a defender esta fe una vez dada a los santos. Te bendecimos y te agradecemos, Padre Santo. En esta hora lo hacemos todos los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.